La pandemia ha impactado nuestras vidas como nunca lo imaginamos, pero también nos ha hecho reflexionar sobre la vital importancia de las relaciones sociales. Conversaciones con Marco Espíldora es una invitación a conectarnos en torno a diversos temas de salud, cultura y patrimonio, siempre con un enfoque gerontológico. La brecha digital de la pandemia. Queremos hablar del uso, del acceso, de la problemática de esta brecha, pero que también es un desafío. ¿Por qué? Porque la mitad de las personas mayores, por ejemplo, en Chile, nunca ha usado Internet. Fíjense, nunca han usado Internet. Y poco más de la mitad de los hogares donde residen personas mayores cuentan con acceso a la red. Estas son estadísticas del año 2018 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Esta problemática en cuanto al uso, acceso, a la disponibilidad, a la cobertura, plantea muchas interrogantes, como decía, plantea desafíos, y es así como dentro de las posibles soluciones podríamos hablar de alfabetización digital. Para otros especialistas, no es un tema solamente de las personas mayores, porque muchas de las personas mayores en Chile crecieron sin la tecnología. Por lo tanto, para abordar en forma lo más integral posible, hoy día nos acompañan tres invitados de lujo. En primer lugar, quiero agradecer y dar la bienvenida a Adriana Valdés. Ella es ensayista, la primera directora de la Academia Chilena de la Lengua de su historia y presidenta del Instituto de Chile. También la primera mujer presidenta en la historia de este instituto, que reúne a las 6 academias. También saludar y agradecer esta conexión y esta presencia a Roberto Arancibia. Él es publicista, experto en marketing digital y redes sociales. Muchas gracias, Roberto. Y por último, también saludar y agradecer la presencia virtual de Jan Gajardo. Él es doctor en salud pública, terapeuta ocupacional y miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Muchas gracias, Jan. Bueno, Adriana, ¿qué piensas cuando hablamos de brecha digital? Mira, yo pienso en lo que nos ha pasado a raíz de la pandemia. Fíjate que yo puedo decir que presido, como tú decías, el Instituto de Chile y que de repente el día 16 de marzo se cerraron las puertas del instituto físicamente y se van a abrir por primera vez este miércoles para ver qué es lo que ha pasado adentro. Y mientras tanto, ese instituto que tiene las 6 academias y que tiene a mucha gente que ha sido premio nacional y tiene muchos intelectuales destacados de Chile como miembros, además son miembros vitalicios, por lo tanto el promedio de edad del instituto es respetable. Nosotros hemos llevado adelante todas las actividades, fíjate. Todas las academias han sesionado con la misma regularidad que cualquier año. Esperamos para hacer el inicio de año académico de manera presencial, pero por supuesto, como todas las universidades, tuvimos que hacerlo en forma virtual. Y lo hicimos y ha resultado, y fíjate que cuando antes yo presidía una reunión de 15 personas, que era el quórum, ahora estoy presidiendo todos los lunes por medio con 30 personas que vienen de todo Chile, porque son nuestros miembros correspondientes. Entonces, claro, yo pienso que si no hubiera habido, porque fíjate que no alcanzamos en el instituto a hacer capacitaciones, que lo íbamos a hacer porque celebramos en enero un convenio con Reuna para hacer todas nuestras reuniones con ellos y poder llegar a toda América Latina y a Europa y a distintas universidades, etcétera. Y teníamos un programa estupendo de capacitación para abril, porque por supuesto no se ha podido hacer.
Y entonces, lo bonito de esto es que nos hemos autocapacitado todos. Y casi todos los mayores han podido acceder a todo lo que tú necesitas para funcionar, que no es tanto. Tienes que manejar el correo electrónico, tienes que manejar el Zoom, que es la plataforma con la cual estamos funcionando. Tienes que manejar el WhatsApp, porque son, digamos, las comunicaciones más rápidas. Y resulta que estamos viendo en popa. Y yo digo, bueno, eso es, primero, que la tecnología no tendría que asustar a los mayores. Segundo, que para nosotros ha sido como un verdadero cordón umbilical. Perdonen que me extienda, pero me entusiasma esta cosa. Ha sido un verdadero cordón umbilical en el sentido de que nos ha mantenido en contacto a personas que, si no, tal vez hubieran estado aisladas, no solo en contacto amistoso, que lo tenemos, sino que en contacto de trabajo, de sugerirse ideas, de criticarse, en fin, de estar en plena actividad intelectual. Entonces, yo pienso que estos medios, las técnicas, es algo que deberíamos tratar de extender lo más posible a las personas mayores, especialmente a los que, como yo, están en arresto domiciliario diurno y nocturno por riesgo. Entonces, a esas personas, imagínate lo que significa poder estar constantemente en conversación interesante con otros y aportando a otros. Aparte de eso, los vínculos familiares, porque los vínculos, sí. Yo tengo 3 hijas y 8 nietos, y vivo con uno de ellos, el mayor, pero a los otros no los he visto, y nos vemos, y nos encontramos, y nos saludamos, y nos queremos por Zoom, y por visitas así, de ese tipo. Así es que yo tengo una visión bastante optimista de la capacidad de las personas mayores, enormemente optimista. No sé si me tocó trabajar, bueno, evidentemente que me tocó trabajar con gente de las más inteligentes de todo Chile, pero también de las más viejas. Entonces encuentro maravilloso que hayan podido y que hayamos todos podido mantener la actividad gracias a los medios tecnológicos. Adriana Valdés, con su testimonio, la primera mujer directora de la Academia Chilena de la Lengua en toda su historia y presidenta del Instituto de Chile. Roberto Arancibia, bueno, el testimonio realmente es un ejemplo, pero claramente hay personas que no pudieran contar lo mismo, porque hay obviamente una brecha, por distintas razones que todavía tenemos como desafío como país, ¿no es cierto?, acortar. ¿Cuál es tu visión? Mira, gracias. Yo escuché súper atento, Adriana. Hay una cosa súper cierta. Mira, las relaciones sociales y lo que al final nombró Adriana, las familiares, del mundo físico, por llamarle de alguna manera, de verdad que han tratando de encontrar una traducción lo más cercana posible en el mundo digital. No es lo mismo, si yo sé, a los que yo no soy de los que satanizo las redes, ni las demonizo, ni mucho menos, pero nada va a reemplazar mirarse a los ojos, tomarse un café con alguien que quieres conversar, qué sé yo, darse un abrazo. Pero, y mira, permíteme solo unos segundos de digresión de esto. Algunos llevamos años en este tema, de verdad, Marco, años. Mire, yo he hablado con presidentes, con ministros, con subsecretarios, con directores de empresas, gerentes. ¿Cuántos años llevas tú, Roberto? En esto conectado desde Google, digamos, desde el 2000 ya con todo, con blog el 2003 y con redes sociales desde el 2004. Fíjense, tratábamos de transmitirle esta urgencia de la transformación digital, no mirando un futuro que venía por allá, sino todo lo contrario, del presente así, ahora. Y todos nos decían, sí, Roberto, ya vamos a vernos en ese tema. Mira, bastaron 5, como decía Adriana, bastaron 5 o 6 meses con un bicho maldito, con una pandemia, para que nos obligaran
sorry por el término, pero a patadas, a digitalizarnos, así, a meterse a esta transformación digital. Claro, y este confinamiento obligado, que también mencionó Adriana, también nos permitió ver cosas menos buenas. Yo también soy un entusiasta, Adriana querida, pero ¿qué hizo visible este confinamiento obligado? Nos permitió ver la brecha, la famosa brecha que es la que nos convoca hoy, la brecha tecnológica, que esta digitalización forzosa, qué sé yo, nos mostró este injusto y desigual acceso a los recursos, a las plataformas, a las aplicaciones, los sitios web, no tan solo por lo técnico o por la plata que hay que tener para comprarse un dispositivo, un tablet, o para bajar internet, sino también porque estábamos menos preparados. ¿Por qué algunos se demoraron? ¿Sabes por qué? A lo mejor, y lo voy a contar a Adriana, porque no era tan necesario. Porque si quería ver a los nietos, oye, juntémonos el domingo. Iban los nietos. Tú querías trabajar, Marco, iba a la oficina. Querías juntarte con Jan Gajardo y te hacías una reunión con él. Pero hoy día que no podemos, nos obligó. Y salió la alfombra volando y debajo vimos que, pucha, los cabros de secundaria no son tan tecnologizados como creemos porque no tienen acceso. La universidad, yo soy profe de varias universidades, es un drama, Marco. Es un drama. Los chicos no prenden la cámara porque a lo mejor ni siquiera quieren mostrar su entorno, que está la abuelita ahí, o está la mamá lavando, o están con un celular. Mira, podría hablarte horas de eso, pero eso es como la primera parte de lo que yo te quería decir. Nos mostró esta brecha terrible, de verdad, es una responsabilidad social, no solo de un gobierno de turno, del Estado, garantizarnos conectividad y un acceso lo más parejo y justo posible a estas nuevas tecnologías. Gracias, Roberto Arancibia. Jan Gajardo, del punto de vista de la salud, los pros y los contras de este tema de la digitalización a raíz de esta brecha que quedó en evidencia con este COVID-19. Yo pienso que, bueno, Roberto da en un punto que es muy, muy importante como para iniciar la conversación, ¿no? Que tiene que ver con que el escenario de la digitalización de Chile, ¿cierto?, iba en un camino y que yo pienso que en general todos mirábamos con cierto recelo en la lógica de que decíamos, bueno, si bien en la región vamos bien, vamos avanzando, pero aún así es muy lento todavía. Si este camino todavía no se traslada. Y tal como dice Roberto, listo, tuvo que pasar una pandemia, la más grande de los últimos 100 años, y eso acortó ese tiempo estimado de digitalización a este periodo. Eso yo creo que es un antecedente muy, muy importante porque yo coincido en que la digitalización de la sociedad no es un fenómeno aleatorio. O sea, efectivamente es algo que se intenciona porque aparecen estas brechas, ¿no? En general, ¿cierto? Hemos visto que el avance de la digitalización es un paso inevitable. O sea, tiene que ir pasando, más aún para países como el nuestro, en el que, por ejemplo, en una zona rural puedes tener una distancia de 30 kilómetros entre una casa donde vive alguien y el centro de salud más cercano. Y las condiciones climáticas hacen difícil también que exista la presencialidad y como la movilización segura. Entonces ahí, ¿cierto?, hay algo que desde salud en los últimos años se ha intentado abordar, ¿no? Hay distintas iniciativas desde el Ministerio de Salud respecto del tema, han habido, continúan habiendo, pero yo pienso que, como solemos decir en las universidades también, como este tema ya llegó, se quedó. O sea, ya se replantean los programas o sea, aparece la vacuna, volvemos a la normalidad, pero no volver a hacer lo mismo, en lo absoluto. O sea, ya eso nos hace mirar hasta qué punto la presencialidad también es necesaria, hasta qué punto es necesario que, por ejemplo, yo vaya presencialmente al médico, a una consulta. Si quizás puedo hacerlo a distancia, con un llamado telefónico y enviando ciertos antecedentes cuando no es un problema mayor, ¿cierto? Entonces, este es un tema que yo creo que llegó para quedarse y responde a ciertas lógicas de brecha existentes de antes. Solo viene a mostrar también lo que pasaba antes. Y quiero ahí también enfatizar, quizás esto es un tema que viene luego, pero a mí me enseñaron cuando yo aprendí, cuando estudié, por ejemplo, para
para ser terapeuta ocupacional inicialmente, ¿cierto? La visión del envejecimiento que existía hace 10 años atrás o más nos enseñaban que la vejez era sinónimo de pérdida, ¿no? Había teorías incluso que lo explicaban, es como la teoría que explica el por qué los adultos mayores se aíslan, claro, se desvinculan socialmente, o tienden a estar más tristes, y todo se naturalizaba desde esa lógica de lo negativo. Entonces naturalizábamos también que, bueno, por el hecho de ser adulto mayor, yo no accedo a la tecnología, no tengo interés en vincularme con lo novedoso, con la actualización en el mundo, ¿no? Porque, bueno, ¿cierto? Y te ponen el ejemplo de los elefantes, ¿no? Que los elefantes más viejitos van solos, empiezan a aislarse hasta morir en un cementerio. Pero bueno, la naturaleza humana es distinta, ¿no? Y es diferente y hay que entenderla. Y creo que eso es algo también distinto de cómo hemos observado lo que dice Adriana, que también los mitos muy, muy fundamentados también en los estereotipos negativos hacia la vejez, yo creo que también se han visto, si bien levantados con la pandemia, también se han visto tensionados. Es como, a ver, si entendemos que hay adultos mayores que no acceden, pero no es porque no tengan la capacidad cognitiva para hacerla. No, es porque hay otras brechas, es porque no tenían el dinero para tener un computador antes, o porque nunca les fue necesario tener un computador o internet, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay otro elemento muy interesante de mirar, de cómo se va limpiando también los motivos por los cuales los adultos mayores hoy día no están tan presentes como nos gustaría en las redes. Muchas gracias, Jan Gajardo. Estamos conversando de la brecha digital en pandemia con Roberto Arancibia, experto en tecnología, publicista, con Jan Gajardo, doctor en salud pública, terapeuta ocupacional, y Adriana Valdés, directora de la Academia Chilena de la Lengua y presidenta del Instituto de Chile. Adriana, ¿cómo hacer para que no nos deshumanice este cambio, esta nueva realidad digital? Yo creo que todo lo que viene del hombre es humano, ¿eh? Eso tenía que ver en mi libro. O sea, mi impresión es que uno dice deshumanizar porque está pensando en un humano que fue. Yo tengo la impresión de que todo lo que estamos siendo también es humano. Y ese asunto es muy complicado porque quiere decir que parte de las cosas que usamos como son extensiones de nuestras, como quería McLuhan ya en los años 50, ¿no? Que son extensiones de nosotros que modifican nuestro cerebro y nuestra manera de... No es que nosotros usemos un computador, el computador modifica la manera en que yo pienso, modifica la manera en que yo asocio ideas, me hace, a diferencia del libro, me hace concebir el mundo como una red y no como algo cerrado entre dos tapas con comienzo, medio y final. Entonces hay una modificación del cerebro humano que yo no puedo decir que no es humana. Lo que pasa es que está como especie, hay un cambio tan grande que uno pudiera pensar que la generación mía, que he visto tantos cambios, pero la aceleración de los cambios que ven las generaciones de ustedes es todavía mucho mayor, y eso no por eso deja de ser humano. A mí, mi impresión es que hay que fijarse mucho en las definiciones. Todo se piensa en términos de pérdida. Yo pienso que hay pérdida, no me cabe duda, yo soy de cultura literaria absoluta, así me formé, pero siento que además hay una parte y una forma de funcionar del cerebro humano que no funcionó, digamos, igualmente en la era de la imprenta, que está funcionando ahora en otra era. Pero eso también son capacidades humanas. Entonces yo no siento que eso deshumanice, siento que tironea a lo humano hacia otro lado. Porque el asunto es, digamos, ese asunto, y es muy complicado cuando uno es viejo, porque el ser viejo te da cuenta, yo esto escrito sobre esto, me fascina el tema, me interesa,
ahora yo misma me doy contra mis propios límites, pero puedo ver en los jóvenes que esos límites van a ser distintos. Entonces yo no usaría claramente deshumanizar. Hay dos cosas que quería decir, sí, de lo que han dicho ustedes, que me interesó mucho, de lo que dijo Roberto sobre la diferencia de los recursos, sobre los chicos que no pueden mostrar dónde viven o no pueden prender sus cámaras por eso. Hay una pobreza tremenda que no solo es no tener el aparato, pero además hay otra pobreza, que es la pobreza cultural, porque yo recuerdo que, bueno, una frase tremenda del poeta Diego Maqueira, que odia el Internet, y dice que el Internet es el basurero de la humanidad. Y en cierto sentido es cierto, y puede decirse uno que es cierto, porque ¿cómo es que tú, que Roberto, te beneficias del Internet y yo me beneficio del Internet, todos nos beneficiamos del Internet, porque sabemos elegir, sabemos suprimir, sabemos qué vemos y lo que es lo que no vemos, porque si no, la cantidad de basura, o sea, que existe en nuestras adoradas redes, es una cosa verdaderamente abismante. Uno piensa en literatura, yo estoy feliz, porque ponle tú, o uno se acuerda de un verso, de algo, y te sale el poema entero, y uno es feliz, porque ninguna biblioteca del mundo te podría pasar eso. Y entonces yo me acuerdo siempre de 2, 3 palabras, las junto y las encuentro, las pongo en Twitter, le hago esto, etcétera. ¿Por qué? Porque puedo, eso lo decía Nicanor Parra, porque puedo. Pero la gente que se ha criado en una pobreza de lenguaje, la gente que dice, mira esta weá, weón, yo no sé hasta cuándo me van a estar ahueoneando, la gente que vive así, poca cosa va a sacar de la Internet, poca cosa va a sacar de la vida. La gente que en este Instituto de Chile se ha formado tan rápidamente es porque sabían elegir. Y hay otra cosa que a mí me impresiona mucho, es la cuestión de la alfabetización digital. ¿Qué es lo que le pasa a uno, a los viejos en general? ¿No? Yo ni hablo de adultos mayores, odio a los adultos mayores, me parecen entidades burocráticas. Yo no soy un adulto mayor, yo soy una vieja. Entonces, ese asunto, a mí, oye, de verdad, ¿que creen que soy una especie de ser para ser ayudado por la gente buena onda? No, pues, yo soy una persona mayor, no soy un adulto mayor. Yo soy una vieja. Bueno, pero aparte de eso, que es mi pataleta habitual, iba para otro lado. El asunto es que ellos tenían capital para elegir dentro de todo esto, y además lo necesitaban porque, como tú bien decías, Roberto, uno aprende lo que necesita. Cuando a uno le están enseñando algo que no necesita, no lo aprende. Y si tú no te has hecho la pregunta, ¿qué sacas con que te den una respuesta para una pregunta que no te has hecho jamás? En cambio, si tú te has hecho la pregunta, estás así y lo pescas inmediatamente, ¿no? Eso. Y a propósito de viejos, tú que trabajas con viejos ya, lee un libro de Rosabeth Muñoz que se llama Veteranos, que es la última parte de la antología que sacó Lumen, y es absolutamente increíble, y que tiene que ver con las razones por qué los viejos también se aíslan, porque a los viejos también se les arrincona con las pocas expectativas que existen acerca de esto. Exacto. O sea, te dicen, entonces yo ahora cualquier cosa que me pase digo es porque estoy vieja.
Claro, listo, ahí tienes la salida. Sí. Pero mira, Sí. No, me refiero a que es malo, ¿no? Déjame- Pero que es malísimo, claro. Sí, exacto. déjame decirle algo a Adriana y allá me voy a meter un poco en salud, no tengo idea, pero el segmento mayor, porque algo me toca y algo he vivido, es muy heterogéneo. ¿Ok? Hay muchos absolutos. Al revés de lo que se suele decir. Claro, Sí. pero hay muchos, Jan, que son absolutamente autovalentes, independiente de la edad. No, ni siquiera El voy a mencionar- 80%, de hecho. Ni El siquiera voy a mencionar el 80% más. rango etario. Sí. Pero hay otros que sí requieren refuerzo o más paciencia, tal como los niños, porque hay niños superdotados en el top, ¿no es verdad? Y hay otros que son más lentos, etcétera. Lo principal en este caso, solo para volver durante al tema un segundo, es perderle el miedo a la tecnología. Podemos ayudar los que sabemos un poco más, porque hay cosas que de verdad les cambia la vida, no solo a los viejos, brutalmente, ni adultos mayores, ni todos esos inventos, este país de eufemismos, de letra chica, Dios mío. Pero bueno, mira, hay cosas que cambian la vida como la movilidad, los traslados, ¿no es verdad? Estamos todos con arresto domiciliario, tal como decía la Adriana, me encantó eso. Pero una transferencia electrónica de dinero, acceder a la pensión, comprar a distancia, los nietos. Cuando el adulto mayor, y te lo cuento porque es un caso que yo lo tengo cercano, yo he hecho muchas charlas en mi vida, durante un tiempo en una caja de compensación, me fui su speaker y me llevó por todo Chile, hicimos 25 charlas. Mi público eran pensionados, ya no te digo ya adultos, eran grandotes. Cuando el adulto mayor, aunque se enoje la Adriana, cuando el más viejo, por ejemplo, descubre al doctor Google, Jan, al doctor Google es una cosa que les cambia la perspectiva completa. Mira, el interés se les va a las nubes. No solo la consulta al buscador, así, dolor persistente de rodilla, sino empiezan a preguntar ya los síntomas, las contraindicaciones de un fármaco, un medicamento, los efectos secundarios. Bueno, y eso pasa con el mecánico Google, el horóscopo Google, el poeta Google, como decía la Adriana, y todo eso. Tenemos que nivelar esas competencias. Mira, y hay un concepto que se llama andragogía. Andragogía, una cosa súper extraña, pero es como una especie de disciplina que ayuda a los adultos a aprender. Tal como a los niños en la pedagogía, pero implica participación activa. Claro. Para lograr resultados. Si el señor, la señora que está, no me da lata, yo no sirvo para esto, ¿para qué? Si mi nieto me hace todo, no va a aprender. Y ahí lo dejo hablar usted, que son los expertos, pero, tanto en lenguaje como en salud, pero esto de la andragogía es básico para volver al tema que tocó la Adriana, no perder ese punto de vista humano. Lo humano, el factor, es lo único que nos permite no perder la identidad, humanizar las relaciones, incluso a través de la tecnología. Es un deber de nosotros como sociedad. Por Zoom nos podemos dar besos igual. No son tan ricos como los otros en 3D, ¿no? Pero por lo menos nos podemos acercar. Es... Las Yo, humanidades. mira, solo me gustaría complementar algo que ha salido, que si se fijan también, cuando hablamos de este tema, tendemos a separar los grupos como en dos grandes grupos, ¿no? Pensamos los adultos mayores y la brecha y el resto de la población. Y ahí ya hay algo que tenemos que mirar, porque toda la respuesta a los cambios, en el fondo, la que decía Adriana, ¿no? Como se produce una especie de nostalgia generacional. Todas las generaciones piensan que lo que le tocó a ellos es mejor y la que es peor, y la que viene luego, la nueva, es peor, ¿no? Entonces, yo teniendo 35 años, miro a los chiquillos de 21 y me veo con una distancia y una brecha tremenda de cosas que hacen y de cambios que hacen, y yo digo, wow, o sea, a mí me deja, esto me supera, hay cosas que yo no entiendo. Y eso es muy importante, creo que reconocer, porque viene un concepto que yo creo que, por ejemplo, para salud es muy importante de resaltar cuando hablamos de vejez, que es el curso de vida. O sea, una persona no, de los 59 a los 60 no despierta siendo adulto mayor, no, sino que esa persona sigue siendo quien fue antes, lo que vivió antes, la tecnología que usó o no usó antes. Entonces, eso es muy importante de considerar esta línea que se da en la vida. Porque tendemos también a polarizar, y resulta que incluso en la brecha digital los estudios muestran que no es que todo el resto de la población use bien y que de los 60 para adelante tengan problemas, sino que lo describe como una gradiente.
O sea, mientras más joven efectivamente, o sea, bueno, sube como de los 15 años hasta los 23, 25, ahí está el pic, pero de ahí para adelante empieza a descender igual. Sí, o sea, las personas hoy día de 50 años, por ejemplo, también han encontrado una brecha digital importante en su trabajo. Y en su contexto laboral, tú hablas con personas de 55, 60, también dicen, o sea, yo tuve que aprender a usar todo esto y que yo no lo usaba antes tampoco, ¿no? Ah, Y quizás mi generación lo vive con nuestros papás, por ejemplo, que se da algo súper entretenido, ¿no? De cómo hemos ido apoyando también esos procesos. Entonces ahí también yo creo que es muy importante para nuevamente reducir el estigma hacia la vejez, porque si no seguimos hablando de ser viejo es sinónimo de no usar la tecnología. Eso hay que evitarlo. Esto tiene que ver con la historia, tiene que ver con el contexto y tiene que ver también con las gradientes. O sea, acá en Chile hay un tema que, ¿cierto?, tiene que ver con cómo se va dando en los distintos grupos. ¿Sí? Hay más de dos grupos más que los viejos y los jóvenes. Entonces, eso es muy importante también de mirar dentro del tema. Jan Gajardo, bueno, ya estamos en la hora, Adriana. Quisiéramos hacer una última vuelta, si nos permites, porque hemos tratado siempre de respetar los tiempos, pero la verdad es que ha pasado volando. Yo creo que quienes se conectan están muy agradecidos de esta charla porque así lo han manifestado con sus diversos comentarios, que ustedes los pueden recoger, los pueden visualizar también. Y bueno, agradecerles también a ellos y a ustedes, por supuesto, por esta conversación que ha sido muy, muy pertinente y también va a ser muy iluminadora. Lo interesante es que esta conversación queda on demand, utilizando otro anglicismo, Adriana. Queda El tema del anglicismo. accesible cuando tú la quieras. Oye, en esto de la pandemia, todos estamos hablando de webinar, de link, en vez de hablar de seminarios, de conversatorios, en fin. Da para todo. Y quisiéramos hacer una última vuelta, agradeciendo a todos los invitados para a lo mejor entregar alguna mirada de cómo acortar esta brecha o simplemente entregar un mensaje desde el corazón o desde la mente que ustedes quieran compartir. Adriana Valdés. Mira, ha sido muy estimulante la conversación, me ha interesado mucho las experiencias de los dos, de los tres, digamos, de lo que hemos compartido. A mí lo que diría es que tratemos, ojalá, de tener paciencia, porque todo se puede aprender si la persona que te está ayudando tiene paciencia contigo, si se pone un poco a hacer algo contigo, si se instala y no te abruma con su conocimiento ni su superioridad en materias tecnológicas, sino que se sienta y te dice, mira, es así, hagámoslo juntos. Es una cosa que también pienso yo que la manera de acercarse a cualquier persona desde una niñez hasta cualquier edad es aprender vía afecto. Cuando la gente se siente rechazada o humillada, jamás va a poder aprender nada. Y yo tengo la impresión de que es muy importante acercarse, pero acercarse también desde el afecto y desde el entusiasmo, lo que decía Roberto, lo que importan los profesores, lo que importa del profesor es que esté enamorado de lo que hace, porque con eso va a poderlo transmitir. Eso, un poco eso, más nada. Y no me digas mayor nunca más, porque no me voy a estar contenta, nunca. Roberta Arancibia. Sí, gracias Marco. Todas las épocas han tenido cambios brutales, o sea, ni siquiera hablar de prehistoria, ya hablar de historia nos dice que las revoluciones industriales dejaron a millones de personas sin empleo. ¿Qué tuvimos que hacer? Reinventarnos.
Porque cuando llegó el vapor del siglo XVII, siglo XVIII, llega la electricidad, a principios del siglo XX, Henry Ford se pone a hacer autitos, uno detrás de otro. Claro que la gente también reclamaba y tuvieron que acostumbrarse a esto. Hoy día hay una cosa que a mí me encanta hacer sentir, ese sentido de pertenencia que los más mayores lo pierden porque empiezan a fondearse o porque lo esconden ya directamente en la familia. A mí solamente me gustaría dejar este mensaje. ¿Cómo se puede superar esto? Si yo fuera el presidente o fuera el ministro, el subtelo, lo que sea, en realidad para superar la brecha digital se requieren varias cosas. Primero, accesibilidad a los dispositivos. O sea, que podamos acceder a eso, que sean más baratos, que estén subsidiados. No tengo idea. Hay economistas expertos en este país que nos podrían dar bastantes soluciones. Otro, las interfaces. Interfaces se refiere a cómo hago yo aquí clic en el banco o en el nieto o en llamar a la nana o lo que sea. Interfaces simples, sencillas, intuitivas, poca info, poco texto, letra grande. Este es el país de la letra chica. Instrucciones claras. O sea, ¿quiere transferir? Aquí. ¿A quién? Tengo una lista, una short list de lo que le transfiero, de la plata. Mira, lo complicado, amigos míos, siempre genera confusión. Siempre. Entonces, de ahí al temor, al miedo y directamente al rechazo. No, me dice que lo he hecho perder el computador, dice la abuelita. Muchos se quedan callados para no molestar. Lo principal aquí, con esto termino, perderle el miedo a la tecnología. De verdad que sí, no perder de vista lo que hablamos del factor humano. Hay oportunidades en esto, oportunidades para darle a estos viejos, que lo hemos dicho tan peyorativamente todo el rato, poder hacer funciones básicas, conocer redes sociales, comunicarse con sus padres, con sus nietos, su familia, oportunidades para aprender, para entretenerse, Marcos, si eso es básico, para comunicarse, para comprar, para vender. En suma, ¿sabe a qué es la invitación mía? A participar. Eso es, no quedarse outsider, perdón por el anglicismo, no quedarse fuera de la escena. De eso. Afuerinos, ¿te acuerdas de los afuerinos? Ah, sí. Los outsiders. No quedarse fuera del sistema, Marco. No perder ese sentido de pertenencia. Participar, que todos tenemos espacio. Imagínate la experiencia de los más viejos. ¿Cómo no la vamos a aprovechar? Volvamos a esa fogata donde el mayor hablaba y todos lo escuchábamos. Bueno, si la tecnología nos ayuda a eso, vamos con esa narrativa digital que nos va a hacer bien a todos. Bueno, como decía Adriana, los que puedan y también pueden decidir. O sea, podemos decidir también qué ver, qué compartir. Jan Gajardo. Solo relevar lo importante que es no centrar todo tampoco en la persona mayor, ¿no? O sea, si la vejez es tan heterogénea como puede ser, las brechas de tecnología muchas veces, y en un país como el nuestro, tienen que ver muchas veces con factores más extrínsecos a la persona. Tiene que ver con, tal como lo planteaban ustedes, factores de acceso, económicos, factores culturales. Si seguimos pensando que los adultos mayores no necesitan que es algo que que ya está muy vieja para usar tales cosas o no, si seguimos con esos estereotipos en el fondo de la vejez, que son factores culturales mucho más estructurales, difícilmente vamos a lograr que esa brecha se reduzca. Entonces, yo pienso que la invitación también ahí es a no naturalizar esta brecha al hecho de la edad, sino tratar de entender cuáles son los factores, muchas veces externos a las personas, que son los que van determinando que esa brecha se produzca. Y creo que eso me gustaría enfatizar. Y un gusto conocerles, Adriana, y voy a leer el libro. Te va a encantar, te va a encantar lo que es la sensación de ir marginando a una persona. Y no es un libro sentimental, nada, un libro feroz. Adriana Valdés, ensayista, directora de la Academia Chilena de la Lengua, presidenta del Instituto de Chile. Ha sido para nosotros un honor tenerte en esta conversación. También Roberto Arancibia. Roberto, hace 15 años que no conversábamos. 15 años, imagínate. Gracias, muchas gracias, Marco. Gracias, Adriana. Gracias a Jan Gajardo también.
doctor en salud pública. Ya quisiera saber todo lo que sabe este hombre para poder discutir con causa aquí en Twitter. Y quisiera haber leído todo lo que ha leído la Adriana, yo sería un hombre feliz. Porque soy un lector impenitente, soy un lector compulsivo, pero no tengo tanto tiempo para meterme más libros en la cabeza. Así que le envidio la bibliografía interna yo. Y Jan Gajardo, doctor en salud pública, como decía Roberto, terapeuta ocupacional y miembro también de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias a ti, muchas gracias a usted.